Hola, nosotros somos el equipo 5 que está conformado por Valeria, Iyari, Eduardo, Fernando y Antonella. Y les hablaremos del tema de qué está compuesta mi sangre. Este es el contenido y pues primeramente les hablaré sobre las características y componentes de la sangre. ¿Qué es la sangre? Bueno, pues la sangre es un tejido conjuntivo líquido que consiste en células rodeadas por una matriz extracelular líquida. Tiene una temperatura de 38 grados centígrados, tiene un pH de 7.35 a 7.45. Su color puede ser rojo brillante cuando está saturado en oxígeno o rojo oscuro cuando está insaturado de oxígeno. Su volumen, que es el 7 al 8% de la masa corporal total, en mujeres es de 4 a 5 litros y en hombres de 5 a 6 litros. Su viscosidad de la sangre es de 3.5 a 5.5 y del plasma de 1.9 a 2.6. Las presiones, cuando es esmótica, es de 5.016 milímetros de mercurio y cuando es oncótica, 25 milímetros de mercurio. Y bueno, pues ¿de qué está compuesta? Como podemos observar, se conforma de plasma y de elementos formes que prácticamente pues son eritrocitos. En el plasma, en su mayoría tenemos el agua y después en un 7% contiene proteínas como la albúmina, globulinas, fibrinógeno y protrombina. Después tenemos otros solutos en un 2% que son iones, nutrientes y productos de desecho. También se pueden observar en los elementos formes que en menos de 1% se tienen los leucocitos y estos contienen neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Y también en menos de 1% contiene plaquetas. Bueno, ahora hablaremos de lo que es el proceso de hematopoiesis, que es la formación de células sanguíneas. Este está compuesto por tres procesos principales, que son la eritropoiesis, que es la formación de glóbulos rojos, la leucopoiesis, que es la formación de glóbulos blancos, y la trombopoiesis, que es la formación de plaquetas. Esto va a tener su inicio en la que es la primera semana del desarrollo embrionario y va a localizarse principalmente en la médula ósea. Este proceso va a ser regulado por las células estromales y se va a desarrollar en un ambiente hipóxico. Aquí podemos ver como los tres procesos que se mencionaban con anterioridad, donde de la médula ósea se derivan estos componentes. La embriogénesis hace referencia a dónde está localizada la hematopoiesis en diferentes órganos dependiendo pues las fases de la vida y las edades, ¿no? Aquí podemos ver que la fase mesoblástica está localizada en el saco vitelino y en la aorta gónada mesenefros, la fase hepática en el hígado y la fase medular en la médula ósea. En este esquema podemos ver más como una clasificación más clara de los periodos de tiempo que hacen referencia a estos tiempos. La mesobalástica inicia al día 19 tras fecundación, podemos ver que es en saco vitelino. La hepática es de 5 a 7 semanas de gestación, donde podemos ver que principalmente se va a ver en lo que es el hígado y un poco en el vaso. Y posterior a esta, de 4 a 5 meses en el desarrollo fetal, va a estar localizada en la médula ósea. Posterior al nacimiento vamos a tener que se va a localizar en la mayoría de los huesos que son planos. La ontogonia hace referencia a la evolución que tienen las células conforme al linaje que van a ir expresando, desde su inicio hasta su célula madura o final. Vamos a iniciar en lo que es un periodo de pluripotente, que básicamente no tiene ni linaje alguno y es capaz de autorrenovarse. La multipotente va a empezar a crear un linaje y todavía puede autorrenovarse, pero la oligopotente ya es progenitora. Se va a poder diferenciar, pero dentro de un mismo linaje y por lo mismo no tiene autorrenovación, al igual que la siguiente, siendo la unipotente, que ya está comprometida, y la célula madura o final, que pues es el producto final de todo esto. Aquí podemos ver como un panorama un poquito más amplio, donde tenemos que la célula madre hematopoyética nos va a dar a las principales, que son las unidades formadoras, y luego vamos a tener a las comunidades, primero brotes, luego comunidades, el desarrollo y la célula final o madura. Esto vamos a tener la presencia de varios factores de crecimiento que son los que van a estimular que estos pues se puedan como dar, ¿no? Vamos a tener que van a estar mayormente nombrados con una terminación de CSF, que hace referencia a Cell Stimulating Factor, donde básicamente la parte inicial nos va a decir a qué parte se dedican. GM con granulocito monocito,
la G con granulocitos, pero va a estar específicamente centrado en lo que son los neutrófilos, y la M de los monocitos, que al llegar a un tejido localizado se tornan en macrófagos. Para lo que son la eritropoiesis, vamos a tener la eritropoietina, que es formada en el riñón, eh, y va a usar lo que es un factor de hipoxia. Al aumentar, o sea, al aumentar los niveles de hipoxia, o sea, la reducción del oxígeno, vamos a tener también un aumento en eritropoietina. Y si tenemos un aumento en eritropoietina, vamos a tener un aumento en la formación de eritrocitos. Y para la que son las plaquetas o los trombocitos, tendremos la trombopoietina, que también se forma en el riñón. Para la regulación tendremos dos, que es la extrínseca, que va a estar formada pues como en el cuidado de la célula madre hematopoyética, y la intrínseca va a estar como para potenciar o disminuir lo que es la diferenciación de estas mismas. Factores importantes a tener en cuenta: GATA2, que va a ser como principal para la sobrevivencia; TGF-beta va a estar para la inhibición de la proliferación; PU1 es específica para los granulocitos monocitos; y GATA1, GATA2 y FOC1 es para eritrocitos y megacariocitos. Aquí podemos ver un panorama general, donde también podemos aprender lo que son los linajes principales. Aquí podemos ver que la célula principal, o sea, la célula madre hematopoyética, va a ser denominada con CD34. Como los derivados van a ser CD45, y cada uno de estos va a contar como con su propio linaje específico también, siendo, por ejemplo, los granulocitos con CD15 o los trombocitos con CD61. Bueno, ahora vamos a hablar de los grupos sanguíneos. Primero hay que definir ciertos aspectos. La transfusión de sangre es la transferencia de sangre o componentes sanguíneos de un individuo a otro. El grupo sanguíneo está determinado por los antígenos o los aglutinógenos en la superficie de los glóbulos rojos, esto siendo el primer factor importante. El segundo factor importante adentro de los grupos de la sangre sería los anticuerpos, o también conocidos como las aglutininas, que pueden unirse a los antígenos de los glóbulos rojos. Cuando esto ocurre, es lo que causa tanto conflicto durante la transfusión de sangre, porque, o dado, que ciertos tipos de sangre no se pueden mezclar o complementar. ¿Cómo se llama este conflicto? Se le llama una aglutinación. También conocido como una hemólisis, que causa la ruptura de los glóbulos rojos. Y de los grupos sanguíneos que vamos a hablar en específico serían los grupos sanguíneos ABO y los grupos sanguíneos RH. Bueno, para el sistema del grupo sanguíneo ABO, el más utilizado e importante siendo este grupo, y se encuentra en las plaquetas, epitelio y células distantes de los eritrocitos, y en específico siendo los anticuerpos anti-A y anti-B están asociados y suelen ser anticuerpos del IgM, que se producen en los primeros años de vida. Y aquí podemos ver, por ejemplo, los diferentes tipos de sangre en el sistema ABO, siendo el O, por ejemplo, que tiene ausente el antígeno A y el antígeno B, y en RH también no contiene lo que sea esa proteína RH. En específico siendo el O negativo, siendo el donador universal. Ahora, por el otro lado, el grupo AB, podemos ver que no tiene presente los anticuerpos contra A y contra B. Y en específico siendo el AB positivo, siendo el receptor universal. Esto causa que el grupo AB positivo sea el que puede recibir cualquier tipo de sangre, mientras que el O negativo es el que puede donar a cualquier tipo de sangre. Bueno, para los sistemas del grupo RH, este es uno de los 35 sistemas del grupo sanguíneo humano, siendo el segundo más importante, el primero siendo el grupo ABO, y el RH positivo es el tipo de sangre más común. De aquí podemos ver que son 6 tipos comunes de antígenos RH, o también llamados factores RH, designados como el C, el D y el E, y en mayúsculas, y CD en minúsculas. Si el antígeno tipo D es el más prevalente en la población, y si estuviera presente en un individuo sería considerado RH positivo, que sería lo que daría el positivo a la sangre, por ejemplo el A positivo. Y si estuviera ausente es lo que se considera el RH negativo, que sería por ejemplo el A negativo. Bueno, para la aglutinación ocurre si un antígeno se mezcla con su correspondiente anticuerpo, que se llama isoglutinina.
Y esto lo pueden ver aquí durante esta reacción, que ocurre cuando, por ejemplo, el antígeno A se mezcla con el anticuerpo A, o cuando el antígeno B se mezcla con el anticuerpo B, como pueden ver aquí. Y aquí pueden ver las estadísticas alrededor del mundo. Por ejemplo, pueden ver que en México, como se había mencionado en clase, el más prevalente es el grupo O, siendo el O positivo, como les había mencionado antes, es lo que es más prevalente alrededor del mundo. Bueno, ahora hablaremos de la biometría hemática. Este es el examen de laboratorio de mayor utilidad y más frecuentemente solicitado por el clínico. Esto es debido a que pues, en un solo estudio se analizan 3 líneas celulares completamente diferentes, que es la eritroide, la leucocitaria y la plaquetaria, y que no solo orientan a patologías hematológicas, sino también a enfermedades de diferentes órganos y sistemas. Primero, la serie roja, la eritroide, esta se evalúa tanto por la cantidad de eritrocitos como por su contenido de hemoglobina. Aquí los parámetros varían dependiendo de la altura del nivel del mar, la edad y el género del paciente. Y los índices eritrocitarios que indican el contenido de hemoglobina por eritrocito y el tamaño de cada uno de ellos son datos importantes que orientan a las posibles etiologías en pacientes con anemia, y estos valores se realizan en una forma muy exacta, calculados en equipos automatizados. La serie leucocitaria, aquí los leucocitos son las células nucleares de la sangre que incluyen a los neutrófilos segmentados y en banda, monocitos, eosinófilos y basófilos que forman parte de la inmunidad innata de cada individuo. Y las enfermedades hematológicas malignas son una causa frecuente de leucocitosis o leucopenia. Y en estos casos es necesaria una revisión cuidadosa de frotis de sangre periférica, en donde se demostrará neutropenia y con frecuencia podemos encontrar células inmaduras, blastos y asociados a disminución de la hemoglobina y de las plaquetas. Y por último, la serie plaquetaria. Las plaquetas circulantes simulan un disco oblongo, son fragmentos anucleados del citoplasma de los megacaricitos y presentes en la médula ósea, que solo contienen algunas mitocondrias, glucógeno y gránulos específicos importantes para la población. Y las alteraciones numéricas de las plaquetas se pueden evaluar considerando el volumen plaquetario medio. 1 elevado, ya sea 1 elevado, traduce una proliferación acelerada en la médula ósea, anemias hemolíticas, aumento de destrucción de la circulación, y por el otro lado, mientras 1 disminuido se asocia con reducción de la trombopoiesis. La medicina transfusional es un proceso terapéutico que es basado en el aporte de hemocomponentes obtenidos mediante la donación altruista. El método de obtención puede ser donación simple de sangre total o aféresis. La aféresis es cuando sacan sangre, separan el hemocomponente necesario y el resto lo regresan al donante. Las indicaciones fundamentales es que se usa para mantener el transporte de oxígeno y dióxido de carbono y para corregir sangrados o alteraciones de coagulación. Y recordando, este es un tratamiento transitorio, es un trasplante de tejido de vida corta y autolimitada. Los hemocomponentes que se pueden transfusionar son la sangre total, que son glóbulos rojos y plasma, se transfusionan 500 mililitros. Este aumenta el número de glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito y el volumen plasmático. Está indicado en sangrado activo con pérdida del 25% del volumen. Tenemos también el concentrado de glóbulos rojos o paquete globular. Se contiene glóbulos rojos, se transfusionan 250 mililitros, aumenta la masa de glóbulos rojos y el hematocrito. Está indicado en anemia crónica por insuficiencia renal, neoplasia y anemia aplásica. Tenemos los glóbulos rojos leucorreducidos. Estos aumentan los glóbulos rojos. Está indicado en la prevención de reacciones febriles. Tenemos también el concentrado plaquetario. Este tiene plaquetas, se transfusionan 300 mililitros, aumenta el número de plaquetas y está indicado en sangrados por trombocitopenia. Está también el plasma fresco congelado, que tiene todos los factores de coagulación, son 200 mililitros y aumenta estos factores en un 25%. Está indicado en problemas de coagulación. El crío precipitado contiene fibrinógeno, factores 7 y 13 y factor von Willebrand. Se transfusiona en 15 mililitros y está indicado en deficiencia de fibrinógeno y de factor 13, al igual que en hemofilia tipo A. Los glóbulos rojos lavados contienen glóbulos rojos y su función es depresión de plasma, depresión o eliminación de plasma, y su uso es dentro de 24 horas. También tenemos los glóbulos rojos congelados, que la función también es depresión de plasma y leucocitos, y estos deben ser usados dentro de 24 horas de que han sido descongelados. Está indicado esto como almacenamiento de sangre, de tipos de sangre que no son tan comunes o en autodonación. Y estas son nuestras referencias. Muchas gracias.